Afasias, lenguaje y trastornos del pensamiento. El lenguaje es un sistema que permite a las personas comunicar una ilimitada combinación de ideas, utilizando una estructura de sonidos. El desempeño del lenguaje se basa en dos componentes, la palabra y la gramática. La palabra es la asociación entre un sonido y un significado. Las palabras se refieren a objetos, acciones o relaciones que se dan en el entorno. Para comprender una palabra se debe conocer su significado, lo que requiere de determinados recursos asociados a ella. Estos recursos son almacenados en regiones de la corteza asociativa. La gramática son reglas para unir las palabras en nuevas combinaciones. Así, tenemos que el lenguaje es una capacidad cognitiva que no se puede atribuir a una estructura innata ni al aprendizaje, de tal manera que ambos están implicados en el desarrollo del mismo. Así, tenemos que el lenguaje es una capacidad cognitiva que no se puede atribuir a una estructura innata ni al aprendizaje, de tal manera que ambos están implicados en el desarrollo del mismo. Así, la función del lenguaje es comprender, transmitir y formular ideas mediante símbolos verbales y sonidos. Las anomalías lingüísticas ocurren tras una lesión del lado izquierdo del cerebro, ya que las funciones perceptivas del lado izquierdo están más especializadas en analizar secuencias de estímulos. Las afasias son trastornos del lenguaje que se producen como consecuencia de una lesión o daño cerebral. Los estudios iniciales de las afasias condujeron a importantes descubrimientos sobre la base nerviosa del procesamiento del lenguaje. Para diagnosticar al paciente debe presentar dificultad para comprender, producir o repetir un lenguaje con significado. Afasia de Broca. Afecta la capacidad para producir el habla. Es notable un habla lenta, con esfuerzo y no fluido. Cuesta mucho trabajo decir palabras funcionales como por ejemplo un, el, algunos, sobre, entre otros. No así las palabras que les cuesta el menos esfuerzo, que se les denominan palabras con contenido, es decir, que expresan un significado, como sustantivos, verbos o adjetivos. La afasia de Broca se debe a una lesión de la corteza frontal asociativa. El déficit básico afecta la capacidad de realizar la secuencia de movimiento que requiere el habla. Hablar implica movimientos rápidos de labios, mandíbula y lengua, por lo que deben estar coordinados. Afasia de Wernicke. Se considera una afasia que tiene recepción en la corteza auditiva de asociación del lóbulo temporal izquierdo. Las capacidades que se encuentran alteradas en esta afasia son reconocimiento de las palabras habladas, comprensión del significado de las palabras y la capacidad para convertir los pensamientos en palabras. Se caracteriza por la comprensión deficiente del habla y la producción del lenguaje carente de significado, aunque el habla es fluida. Pueden reconocer las palabras, pero no su significado. El reconocimiento es una tarea perceptiva. En cambio, la comprensión implica recuperar de la memoria la información adicional. La alteración de las aferencias auditivas o lesión del área de Wernicke altera el análisis de los sonidos de cada palabra, impidiendo así reconocer el habla de los demás. Por tanto, ellos no son conscientes de su déficit. La alteración de las aferencias auditivas puede deberse al daño bilateral de la corteza auditiva primaria o estar causada por una lesión de la sustancia blanca del lóbulo temporal izquierdo. Afasia transcortical sensorial. Es la dificultad para comprender el lenguaje y producir un discurso espontáneo con significado. También tiene dificultad para denominar objetos. Este tipo de afasia se puede presentar en el Alzheimer. La lesión en el área posterior del lenguaje que aísla el área de Wernicke del resto del área posterior del lenguaje produce la afasia transcortical sensorial. El área posterior del lenguaje funciona como un lugar de intercambio de información entre la representación auditiva de las palabras y sus significados.
almacenados como recuerdos en las demás áreas de la corteza sensorial asociativa. Reconocer palabras habladas y comprenderlas son mecanismos distintos. El daño del área posterior del lenguaje no afecta la capacidad de las personas para reconocer palabras, pero sí para comprenderlas o producir un habla con significado. Afasia de conducción. Se caracteriza por un habla fluida y con significado. La comprensión es relativamente buena, pero la repetición muy deficiente. La conexión entre el área de Wernicke y de Broca desempeñan un papel importante en la memoria a corto plazo de las palabras y sonidos de estas. El fascículo arqueado conecta el área de Broca y al área de Wernicke y así transmite información sobre los sonidos de las palabras, pero no de su significado. La lesión en el lóbulo parietal inferior, que se extiende por la sustancia blanca subcortical, daña al fascículo arqueado. Afasia anómica. La anomia es la dificultad para encontrar palabras. Es un síntoma principal de todas las afasias. Sin embargo, en una afasia consiste en la anomia casi pura. El habla es fluida y gramatical y la comprensión es buena, pero tienen dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Emplean circunloquios para aproximarse a las palabras olvidadas. Entienden lo que otros dicen y hablan con sentido, pero lo dicen de una manera indirecta. Existe lesión en el lóbulo frontal o parietal izquierdo, respetando el área de Wernicke. Generalmente las personas con este déficit son conscientes de ello y tratan de corregirlo. Afasia transcortical motora. Sus características son: no habla con fluidez, pero pueden repetir frases muy largas. Eso quiere decir que la repetición está conservada. Se expresa de manera muy lenta y breve. La comprensión puede estar relativamente preservada. La causa se debe a una lesión en el área motora suplementaria del lóbulo frontal dominante. Se llega a asociar con hemiplegia y apraxia ideomotora. Afasia global. Se pierde completamente la capacidad de comprender el lenguaje, formular el habla y repetir frases. Es una combinación de las afasias de Broca, de Wernicke y de conducción. Generalmente esta afasia está acompañada de debilidad en el lado derecho de la cara y puede haber parálisis de extremidades derechas. Su causa es una lesión en la región anterior del lenguaje, así como en los ganglios basales e ínsula, como se presenta en la afasia de Broca. También hay lesión en la circunvolución temporal superior, como en la afasia de conducción, y en regiones posteriores del lenguaje, como se presenta en la afasia de Wernicke. Una lesión tan amplia es causada por un infarto grande en la región irrigada por la arteria cerebral medial. Trastornos del pensamiento. Los trastornos mentales pueden clasificarse atendiendo a los signos y los síntomas. Cuando una serie de signos y síntomas se presentan juntos en varios pacientes, constituyen un síndrome. En los inicios del siglo XX estaban bien delimitados dos tipos principales de enfermedades mentales: la demencia senil, lo que actualmente conocemos como Alzheimer, y trastornos de la personalidad. Kraepelin definió dos nuevos síndromes: uno, demencia precoz, con la edad de inicio generalmente en la adolescencia. Sigue una evolución progresiva sin remisiones, provocando un deterioro muy acusado del intelecto. El segundo síndrome lo llamó psicosis maníaco-depresiva. Se acompaña de alteración del estado de ánimo. El inicio es más tardío y presenta remisiones y recaídas sin deterioro progresivo. Eugene Bleuler no estaba de acuerdo con el término, ya que él tenía pacientes que no enfermaban en la adolescencia, sino en la edad adulta. Concluyó que los síntomas no representaban una enfermedad única, sino más bien un grupo de enfermedades relacionadas íntimamente, caracterizadas por un trastorno específico de la cognición, así que llamó a este grupo de enfermedades esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por episodios psicóticos
estados mentales diferenciados, a menudo reversibles, donde no se examina la realidad correctamente, acompañada de delirios, alucinaciones, pensamientos incoherentes, alteración de la memoria y en ocasiones confusión. La predisposición genética es un factor importante. Si bien la especificación de las causas exactas de la esquizofrenia sigue siendo un reto, la única pista fiable acerca de la etiología se debe a una alteración genética. La tomografía computarizada, la resonancia magnética y los estudios de flujo sanguíneo han puesto de manifiesto que algunos pacientes con esquizofrenia tienen uno o más de 4 posibles alteraciones anatómicas importantes. Existe una reducción de flujo sanguíneo cerebral en la parte izquierda del globo pálido, una alteración en los lóbulos frontales, en la corteza del lóbulo temporal es más delgada y la parte anterior del hipocampo es más pequeña. Todos los pacientes esquizofrénicos muestran déficit de atención y de motivación.